La Sintergética y Manos son un solo proyecto. Es un proyecto en movimiento que tiene que ver con la medicina, con la ciencia, con la conciencia, con la humanidad. No es un proyecto alternativo, no es un proyecto paralelo. Está íntimamente entretejido a todo lo que es la medicina convencional, a todo lo que es la ciencia oficial, pero también está íntimamente vinculado al conocimiento de todos los sistemas médicos del mundo, los sistemas de las medicinas tradicionales. Tanto en Sintergética como en Manos, tratamos de encontrar la complementariedad. No es nada contra nada, no tiene un espíritu de separación. Lo único que nos ha movido en toda esta experiencia, que partió de la medicina convencional, todos nosotros los que hicimos Sintergética y la propusimos somos médicos convencionales, médicos occidentales, es encontrar en la práctica médica que no había dos orillas, que no había el mundo de los buenos y el mundo de los malos, el mundo de los duros y el mundo de los blandos, el mundo de los materialistas y el mundo de los idealistas, sino que esos dos mundos eran totalmente complementarios, que no teníamos que tomar partido ni por unos ni por otros, sino proponer un punto de encuentro, proponer un cauce en el que lo mejor de las medicinas del mundo, lo mejor de los avances de la ciencia, lo mejor de nuestro proceso de humanización, lo mejor de nuestras culturas, se pudiera amalgamar de una forma ordenada y sintética que correspondiera al anhelo de esta época, es decir, que corresponda a la necesidad del hombre de hoy, que no es la misma necesidad del hombre de hace 5.000 años o del hombre de hace 50 años. En ese sentido, fuimos recorriendo, y aventura maravillosa, desde las antiguas concepciones de los chinos, desde las antiguas concepciones de la Ayurveda, desde las más modernas concepciones de la homeopatía, de la biorresonancia, de la biocibernética, y nos encontramos una cosa maravillosa, y es que hay comunes denominadores. Entonces encontramos que yo te miro, y si te miro de muy cerca, pues veo tu piel, veo tus ojos, si me aproximo más, veo tus células, si me sigo aproximando, a lo mejor llegue hasta las partículas subatómicas, pero si me alejo un poquito, de pronto veo tus ojos y experimento tu sentimiento, tu sonrisa, tu humanidad. Si me alejo un poco más, ya estoy viendo más allá de las moléculas que también tú eres, tus moléculas, y estoy mirando tu familia, tu constelación familiar, tu patrón de relaciones humanas, tu comunidad. Y si miro un poquito más allá, miro la cultura en que estás cultivado, tu sistema de creencias que también te están determinando, tus programaciones, tus expectativas, tu sociedad. Pero si fuera un poquito más lejos, a lo mejor comprendería que ese que está aquí también tiene un futuro, también tiene un propósito en la vida, tiene un horizonte, y ese horizonte cuenta. Y si me remonto al pasado, también tiene una historia, y esa historia no es algo que ha pasado, sino que esa historia está inscrita en tu dolor, está inscrita en tu cuerpo, está inscrita en tus relaciones, está inscrita en la manera como se comportan tus neuronas, los circuitos neuronales, está inscrito en tus puntos de acupuntura, en la resistencia eléctrica de la piel. Pero si me remontara un poco más allá en el horizonte de la vida, encontraría que las cargas eléctricas de tu piel, la resistencia eléctrica de tu piel cambia cuando hay tormentas solares. Y se volviera a través de esa aventura, que es maravillosa, la aventura de ser humano, a penetrar al mundo de las moléculas y escudriñara en tu ADN, en esa fantástica antena espiral de la conciencia que está incluida en cada una de tus células, me encontraría que ese ADN es una antena
que cuando cogemos el ADN de cada una de las células 2 metros y vamos juntando y expandiendo, llegamos a 10.000 millones de kilómetros, pero 10.000 millones de kilómetros es aproximadamente el diámetro del sistema solar, y desde el punto de vista físico tendría que decir que tú no estás aquí en tu cuerpo. Claro que estás en tu cuerpo, pero tu cuerpo es un instrumento de resonancia. Tú no terminas en tu piel, tú no terminas en tus moléculas, tú no eres un fósil molecular, que también estás hecho de moléculas, y felizmente gracias a ese prodigioso ordenamiento de las moléculas estás aquí, gracias a su vibración tienes vida, pero ese es tu punto de partida, ahí no terminas. Y ese punto de partida implica que tú estás en resonancia, estás en comunicación. Vivimos en comunicación. Pero no solo tú, cada una de las moléculas, cada uno de los átomos puede ser descrito hoy desde el punto de vista de la física, no como una partícula, no como una sustancia, sino como un patrón de relación. Todo este universo es en relación. Un átomo se define en relación con otro. Si no hubiera otros átomos no podríamos hablar de un átomo. Y una molécula se define en relación con otros. Y cuando las moléculas dialogan en patrones ordenantes, tenemos tejidos, y los tejidos forman órganos, y los órganos sistemas, y los sistemas organismos, y los organismos, como el organismo humano, forman comunidades y forman sociedades, y encontramos que todo este patrón de relación va hasta el infinito. De tal manera que tenemos relaciones a nivel molecular, tenemos relaciones porque los electrones se mueven a nivel energético, tenemos relaciones por cuanto tenemos un lenguaje que codifica información desde el punto de vista cibernético, de la información. Tenemos relaciones aunque no nos comunicáramos externamente, porque tu compañía me afecta positiva o negativamente. Un hombre cambia la fisiología de otro ser humano simplemente por su proximidad. Tenemos relaciones porque estamos todos aquí aparentemente escuchando, eso no es cierto. Estamos resonando, nos estamos comunicando. Aquí se produce una sinfonía. Y si penetráramos al interior del cerebro, ahora veríamos conciertos neuronales en todos nosotros, las células en comunicación. Las neuronas no se quedan debajo de la bóveda craneana. Las neuronas emiten frecuencias, son un sistema Wi-Fi de comunicación a distancia. Aunque tú no me dijeras nada, me lo estás diciendo todo con tu actitud, me lo estás diciendo todo con tu presencia, con tu conciencia. Tu presencia puede ser sanadora, puede ser ordenante o puede ser desordenante. Yo produzco un campo, tú produces un campo, todos nuestros campos se unifican, forman un campo unificado. Nosotros aquí estamos construyendo no una esfera de mi mente, más tu mente, más la otra mente, eso es de mente. Estamos construyendo una mente colectiva cuando estamos juntos. Estamos entrando en un mundo que es como una especie de pensosfera, de noosfera. Hay algo que a nosotros nos integra, y ese algo que nos integra es una atmósfera mental. También vivimos no solo en nuestras moléculas, sino en nuestra atmósfera mental. Y esa atmósfera mental en ocasiones llueve, en ocasiones está tormentosa. Y esas tormentas afectan la tierra de nuestro cuerpo, y la antena del ADN, y la manera como se expresan nuestros genes. Pero también vivimos en una atmósfera emocional. Se nos había olvidado en medicina, se nos había olvidado en la vida. Somos muy desarrollados intelectualmente, mentalmente, es cierto, pero eso frecuentemente lo acompañamos de un gravísimo analfabetismo emocional. Y ese analfabetismo emocional está gravitando de tal manera en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia como médicos hoy, es que buena parte de nuestras enfermedades tienen un componente emocional muy, muy importante.
que no podemos desconocer. Es que buena parte de nuestras enfermedades se originan en disturbios emocionales, pero esos disturbios emocionales se precipitan sobre el cuerpo, se precipitan sobre nuestros órganos, se precipitan sobre una red de inteligencia maravillosa que ha recorrido toda la gran cadena de la vida, que es la red de la inteligencia mente-cuerpo, la red de neuropéptidos y neurotransmisores, moléculas muy inteligentes que están dentro de nosotros. También las moléculas son códigos de inteligencia. Y esos códigos de inteligencia están determinando que cuando yo estoy contento, no solo estoy contento en el corazón o en el cerebro, o el contento no es un estado de alegría por allá esotérico o etérica, no, ese contento está en mi sistema inmune, en mis sistemas de autorreconocimiento celular, ese contento está en mi circulación, ese contento está en mi fisiología, está en mis glándulas endocrinas. Y ese contento se puede transferir a través de códigos que podemos llamar la dopamina o la oxitocina. El nombre es lo de menos, porque siempre hay una traducción molecular, y dopamina y oxitocina van a tener receptores, pero los receptores no están solo en el cerebro, sino que están en el sistema vascular, en el sistema inmune, en todas las glándulas endocrinas. Es decir, que cuando yo estoy contento con toda la vida, con todo el cuerpo. Y sin embargo, cuando estoy contento, no solo lo hago desde el cuerpo, sino que ese contento genera un campo magnético, un patrón de ordenamiento del campo magnético cardíaco, genera coherencia cardíaca, y esa coherencia cardíaca genera armonía en el entorno, en mis comunicaciones, de tal manera que mi alegría no solo toca a mis moléculas, sino que toca a mis hijos, de tal modo que cuando yo sonrío a mi hijo por la mañana, él se sonríe interiormente, luego a su profesor y su profesora, 100 niños y 100 niños, a sus padres y a sus hermanos. Eso es un milagro, el milagro de la conciencia. Esa sonrisa se ha multiplicado hasta el infinito. Yo creo que nosotros tenemos otra manera de vivir en el mundo, en el día de hoy, desde la perspectiva científica, y eso es la sintergética. La sintergética es una propuesta de síntesis que nos dice, es perfectamente conciliar la ciencia con la conciencia. Es perfectamente posible conciliar la materia y aquello que podemos llamar el espíritu. Es perfectamente posible buscar en esta era posmoderna un punto de síntesis que implique que la neurología no se puede separar de la psicología. Eso ya lo descubrió la medicina y lo llama psiconeurología. Pero después descubre la psicología no se puede separar de la inmunología, y entonces lo llama la neuropsicoinmunología. ¡Qué maravilla! Es que es más de lo mismo. Descubre que los linfocitos T, que son las claves del sistema inmunológico, las claves de los sistemas de autorreconocimiento y la inmunidad celular, se pueden llamar neuronas ambulantes, porque tienen los mismos receptores de las hormonas, porque tienen los mismos receptores de las glándulas endocrinas, porque responden a tu tristeza, porque responden a tus expectativas, a tu angustia, a tu dolor, a tu optimismo o a tu pesimismo, están viendo, ¿sí? Y porque se relacionan con todos los otros sistemas, es decir, con el sistema endocrino, no solo con el sistema inmune, sino también con los neuropéptidos, que son la secreción del cerebro. Entonces estamos hablando de una célula que realmente es una neurona ambulante, y estamos hablando ya de un sistema de integración. Y si vemos un fibroblasto, una célula mucho más densa, que es la responsable de fabricar el tejido conectivo, es la célula más totipotencial. También vemos una célula inteligente y totipotencial que da un estímulo adecuado, se puede desdiferenciar para volver a diferenciar en tejidos maduros de otra índole que no corresponde a los fibroblastos. Y si miramos los músculos, también células inteligentes, que la neurona es una célula muy especializada, la de los músculos especializado, el miocito en movimiento, y los fibroblastos se especializan en la matriz celular, en el tejido de soporte. Todas ellas son distintas unidades de inteligencia, totalmente interrelacionadas. Cuando se tuerce la columna vertebral, no se tuercen los huesos, cambia el tono muscular,
pero cuando cambia uno muscular y es mayor de un lado que el de otro, entonces lo que nosotros tenemos es que ha cambiado el neural, el tono de los nervios, pero los nervios y la corriente eléctrica que da tonicidad a los nervios viene desde las neuronas, desde el sistema nervioso central, pero las ánganas de las neuronas no solitas, sino que están respondiendo a tus relaciones, a tus emociones, a tus sentimientos. Y entonces yo veo tu columna torcida, un problema mecánico, claro que es un problema mecánico, pero detrás del problema mecánico está el problema de los músculos, detrás del problema de los músculos está el problema de los nervios, detrás del problema de los nervios, posiblemente, ahora sí, posiblemente detrás del problema de los nervios es el problema de tu relación, tus emociones que están inscritas en el seno de tu cuerpo. De tal manera que avanzamos y la medicina descubre que la endocrinología, la psicología, la neuroinmunología no se podían separar. Entonces ya viene una palabra muy compleja que es psico, neuro, inmuno, endocrinología. Pero otros se dan cuenta que eso no se puede separar del contexto, de la epigenética, del medio ambiente y del entorno. Entonces inventan una palabra más larga, psico, neuro, inmuno, endocrino, ecología. Bueno, pero entonces eso se vuelve una cosa terrible de entender, porque ese se llama Juan, Juana, Luis, Pedro, es un ser humano, donde las cosas no están separadas, donde todo dialoga con todo lo otro, donde cada partecita de nosotros hace parte de la totalidad, eso, la totalidad, donde el microcosmos se relaciona con el macrocosmos, donde cada una de las células, por eso es posible la clonación, tiene el programa de la totalidad del organismo, donde la experiencia de la individualidad es de tal dimensión que no podemos hablar ahora de un proyecto psíquico parecido al del otro. Así como no tenemos dos huellas digitales iguales, no tenemos dos proyectos psíquicos idénticos. Nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra manera de relacionarnos con el mundo es absolutamente única. ¿Cómo podemos restaurar la unicidad, la individualidad de cada ser humano? De tal manera que aunque conozcamos que tú tengas una neumonía y la causa sea el neumococo, podamos reconocer que es que el que sufre neumonía también nos interesa. Y no hay dos personas iguales con neumonías, mejor dicho, no hay dos neumonías iguales porque no hay dos proyectos psíquicos o inmunes que sean absolutamente idénticos. Es posible que el terreno que condicione la aparición de la neumonía en ti sea un problema digestivo, un problema del colon, como lo saben muy bien los acupuntores. Es posible que en el otro sea una profunda tristeza, es posible que en el otro sea una diátesis por un BK o una tuberculosis, es decir, que dentro de la neumonía o dentro de la bronquitis o en la colitis nosotros tenemos un terreno. Y ahora vemos cómo la sintergética tratamos de abordar, primero, la medicina de las noxas, los agentes externos que nos pueden enfermar, que sea el neumococo o el estreptococo o una radiación electromagnética o un virus, no me importa. Pero también la medicina del terreno, la medicina del sujeto, a quién le duele, quién tiene la infección, a quién le está pasando lo que le pasa. Y además aparece una cosa muy importante, el cómo, porque lo importante no es si estás vivo o no estás vivo, lo importante es cómo vives. Lo importante no es cuánto duras, lo importante es la calidad de la vida mientras estás en el seno de tu cuerpo. Lo importante no es lo que pasa, se murió tu mamá, pero claro, tu mamá era la madre de 8 hijos, uno entró en una depresión profunda y la vida se le fue por el agujero negro de la muerte de su madre, y los otros 8 que tienen un genoma parecido, que son hijos de la misma madre y la misma cultura, están ahí. ¿Cuál es la diferencia en esa reactividad? Así que aquí nos estamos encontrando
con la medicina del sujeto, y es bien importante. Una ciencia sin sujeto no tiene objeto. Y yo termino esta primera partecita de introducción a lo que es el espíritu de la sintergética, revelando su correlación con la física cuántica. Esto está muy discutido por los mismos físicos cuánticos y todos los científicos de hoy, y su correlación con el misterio del observador. ¿Sí? Lo importante en términos de humanidad es dónde está el observador, y reconocer que la postura del observador está definiendo en cada momento el mundo que observamos. Es decir, el observador, todos lo sabemos, determina lo observado, ya lo decíamos. Si yo te veo de muy cerquita, veo tu materia, veo tu lunar, veo tus defectos. Si me alejo un poquito más, veo tu cuerpo. Si me alejo un poco más que tu cuerpo integral, voy a mirar tu sonrisa, el brillo de tu mirada, otras cosas, tus relaciones humanas. Así que depende de la postura que yo asuma. Si yo te veo desde el microscopio, pues te voy a describir como un universo molecular, y tengo razón, porque te estoy viendo desde allí, es una parte de ti. Pero si yo me alejo y asumo otra postura del observador, voy a cambiar el mundo que estoy observando. En medicina, si yo te veo desde el mundo de las moléculas, llego a una cosa maravillosa que es la biología molecular. Sin sus descubrimientos, a lo mejor no tendríamos vigencia como humanidad en este momento. Pero si yo te veo desde el mundo de la energía y la circulación de la energía, si te veo desde el yin y el yang, las diferencias de polaridad en tu seno, voy a describir una realidad energética. Pero si me alejo un poquito más, que lo está haciendo también la ciencia, y te veo desde el biocampo, tú ves que tú tienes un campo electromagnético que va más allá de tu cuerpo. Esto no es ningún invento esotérico, fue descrito en la Universidad de Yale desde los años 1940, desde esa década, por un gran investigador, Harold Saxton Burr. Él demuestra que los seres vivos producen un campo electromagnético, un campo energético vital, un campo L, como él lo llamó, que va a más de 3 metros de distancia de los cuerpos físicos. Y si lo vemos desde la perspectiva de la ciencia moderna, nos encontramos la neurocardiología. La neurocardiología se describe como el campo magnético cardíaco va a una distancia de unos 5 metros del cuerpo físico. Pero no es el campo magnético cardíaco, sino que esas líneas del campo son portadoras de información. Quiere decir que tu información, aquello que tú eres, va mucho más allá de ti. Eso significa que tu información me envuelve, tus sentimientos, tus pensamientos, aquello que tú sientes, tu compañía, de todas maneras me esté afectando, aunque no tenga ninguna intención y aunque no me esté comunicando de una manera explícita. Así que hoy tenemos, más allá del cuerpo molecular, más allá de la energía que está circulando a través de los meridianos o los canales de acupuntura, que hoy se sabe desde el punto de vista científico que son realidades físicas. Eso no es ningún cuento chino. Ya sabemos que los puntos de acupuntura tienen una realidad histológica, una realidad eléctrica, una realidad fisiológica que se puede constatar, y que su estímulo libera moléculas especiales como las encefalinas o las endorfinas, que van a tener un efecto global sobre nuestra fisiología. Hoy sabemos, a raíz de los descubrimientos de la ciencia moderna, estamos consolidando todo lo que son las bases de la acupuntura, que hasta hace muy poco se tenía como algo no aceptado desde el punto de vista del paradigma científico. Bien, vamos al biocampo, pero más allá del biocampo nosotros tenemos otro campo de conciencia como otro cuerpo. Y ese cuerpo que va mucho más allá de nosotros, no solo que va más allá de nosotros, sino que se inscribe en nosotros, es el campo emocional. Ese campo emocional representa que las tormentas magnéticas, es decir, las tormentas emocionales, generan cortocircuitos en ti, cortocircuitos en el campo neuronal, en tu sistema límbico. Y ese cortocircuito
establece dificultades en la comunicación entre el cerebro, el sistema inmune y todas las otras células, de tal manera que hoy ya estamos vinculando de una manera científica lo que es el efecto de las perturbaciones emocionales, de los grandes traumas emocionales no resueltos, no solo en el cerebro, sino a través del cerebro en todo ese sistema integrado psico, neuro, inmunoendocrino. Entonces ahí estamos reconociendo distintas posturas del observador. ¿Qué proponemos en la sintergética? Pues un observador inteligente que esté en capacidad de asumir la postura de quien observa las moléculas, porque también son importantes. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener una alteración energética o una alteración emocional a raíz de un trastorno molecular. Si me falta dopamina, me puedo deprimir. Pero si tengo relación con un evento que me desvalorice, también puedo afectar la dopamina. Digamos que eso es una vía de doble canal, ¿sí? Si me falta serotonina, a lo mejor estoy inapetente. Pero si me falta motivación y alegría en la vida, a lo mejor cae la serotonina y voy a hacer inapetencia. Recordemos que es una vía de doble dirección, y en esa vía de doble dirección nosotros proponemos estar atentos a la molécula porque es muy importante, y saber modular, y vamos a ver cómo a través de códigos de información, el mundo de la molécula. Estar atentos a la energía porque es muy importante. Todos nosotros experimentamos subjetivamente sensaciones de descarga energética. Además sabemos que hay cosas y hay relaciones, hay eventos que literalmente nos funden, nos descargan. Todos nosotros sabemos en sintergética que así como hay anemia, hay isquergia, es decir, que así como podemos perder sangre, podemos perder energía. La isquergia es como la isquemia, es decir, que no nos falta sangre, pero nos falta energía, y el resultado final es el mismo. A veces en las analíticas no tenemos nada, todo está absolutamente bien, menos uno, menos tú, menos el paciente. Y no nos lo explicamos porque es un trastorno que todavía no ha desencadenado una alteración molecular, y es un trastorno que se está dando a nivel energético. Además, si nosotros reconociéramos los trastornos en su fase energética, pudiéramos perfectamente prevenir su precipitación como un desorden a nivel molecular. Nos encontramos una persona que tiene, por ejemplo, el accidente de un ser querido y una muerte súbita e inesperada. 20 años después esta persona está todavía sin energía, con una fibromialgia, con un síndrome de pánico, todas las analíticas son normales. Esta persona frecuentemente tiene una fuga de energía, y esas fugas de energía se pueden reconocer, se pueden tratar por sistemas de bioresonancia, y ese tratamiento puede cambiar dramáticamente la vida. Son miles de experiencias desde este tipo de enfoque en todo el mundo que nos demuestran que es perfectamente posible acceder a los sistemas de circulación de la energía en el organismo, porque la energía se puede parasitar, la energía se puede bloquear, puede haber inversión en el flujo de la energía, puede haber alteración en las cascadas de potencial, que son cascadas de electrones en el seno del organismo. Para que nosotros tengamos conciencia, hoy sabemos que el cerebro tiene que funcionar como un dipolo, es como si fuera un imán, en que hay una polaridad norte frontal y una polaridad sur occipital. Quiere decir que hay un eje eléctrico sagital por donde circulan electrones, y si se pierde esa polaridad podemos enfermarnos. Pero esa enfermedad no solo es física, sino que podemos enfermarnos respecto de nuestras posibilidades de aprendizaje, de atención, de concentración. Podemos tener cortocircuitos también a nivel del sistema nervioso central que afectan esa circulación de la energía. A alguien le hacen una cirugía, la cirugía va muy bien, todo va muy bien, pero a partir de la cirugía se queda totalmente depletado de energía. Cuando lo analizamos, encontramos, midiéndolo eléctricamente, que esas cicatrices quirúrgicas pueden representar verdaderos cortocircuitos. ¿Y por qué?
porque una cicatriz puede aumentar miles de ohmios. Si lo normal fueran unos 5 o 6 kiloohmios, puede aumentar hasta 20 kiloohmios la resistencia eléctrica de la piel. Es directamente un trastorno de flujo de electrones. Sabemos también hoy, por la terapia neural, que es otra de las cosas que se incorpora en sus conocimientos en la sintergética, sabemos también hoy que cuando hay un sistema crónicamente enfermo, en las infecciones crónicas, en las amigdalitis crónicas, el origen frecuentemente está en una despolarización de las membranas celulares. La célula es una batería y cuando se pierde la carga de la batería, la diferencia de potencial entre el núcleo y el citoplasma, nosotros tenemos que ese tejido se enferma. Y si logramos remontar, volver a restaurar la carga de la batería, ese tejido puede resistir las infecciones. Así que ahí tenemos el resultado de lo que es esta visión desde el punto de vista energético. Pero cuando lo vemos desde otros puntos de vista mucho más sutiles, nos encontramos que a nivel emocional, esa depresión, esa angustia, ese miedo, se pudo quedar congelado en tu cuerpo, en un hemisferio o en el otro hemisferio cerebral, y genera una dislateralidad, una dificultad de la comunicación interior. Nos encontramos que ese trabajo de parto que fue muy difícil con el forceps, aunque no hubiera habido una hipoxia neonatal cuando hubo mucho sufrimiento en el momento del nacimiento, y esto es muy frecuente, podemos tener un campo interferente o un cortocircuito en el tallo cerebral, muy importante porque desde el tallo cerebral se está modulando la producción de buena parte de los neurotransmisores que van a regir nuestros estados de ánimo y nuestra vitalidad. Y es perfectamente posible encontrar por sistemas de bioresonancia, a través de manejo de señales del pulso, ese tipo de circuitos a nivel del tallo cerebral o ese tipo de desinterferencias, y garantizar con ello que hay un cambio dramático en la vida. Nos hemos encontrado gente que después de 40 años de dolor, de ver la vida oscura como a través de anteojos oscuros, de no contemplar el horizonte de la vida, de pronto al quitar ese cortocircuito, al hacer esa desinterferencia en el tallo cerebral, renacen, vuelven a vivir, vuelven a tener sentido de vivir. Y eso es perfectamente posible, ya no solo desde el paradigma químico, sino desde un paradigma biofísico. Cómo podemos utilizar la luz, el color, el sonido, la bioinformación para poder modular y generar ese campo de conexión entre el mundo de las moléculas y el mundo de las emociones, el mundo de los pensamientos que también están inscritos en el seno del cuerpo. Vamos entonces a resumir todo esto diciendo: el mínimo común denominador de todas estas cosas, el mínimo común denominador que nos explica el mundo de la materia y el mundo de las moléculas, cómo se relaciona con el mundo de la energía, cómo estos dos mundos, materia y energía, que ya los describía Einstein, son interconvertibles, cómo se relaciona con el mundo de la información. Y cómo el mundo de la información se relaciona con el mundo de la conciencia, porque estamos insinuando ese mundo maravilloso que es el de la conciencia y que los incluye a todos. Cómo todos ellos se pueden correlacionar. Para encontrar esa correlación, recurrimos a una estrategia, que es una estrategia fundamental, tanto en manos como la sintergética. Esa estrategia es la teoría general de sistemas, es la aproximación sistémica. Dentro de esa aproximación sistémica nos encontramos una biología sistémica. Y la biología sistémica tiene una definición muy especial de la vida, que es nuestro punto de partida. Nos preguntamos qué es la vida. A veces nosotros terminamos medicina y pasamos muchos años como médicos. Todavía no nos hemos preguntado qué es la vida. Decimos trabajar con la vida, pero no nos hemos preguntado qué es la vida. Y obviamente si no nos hemos preguntado qué es la vida, no sabemos tampoco qué es la muerte.
No nos hemos preguntado qué es la salud. Bueno, a veces la definimos como un estado de perfecto bienestar físico, emocional, mental, espiritual. Eso no existe. Esa es la muerte, ¿sí? Eso no es un estado. La salud es un proceso. Cada uno de nosotros cuando nacimos, ya tenemos algunas enfermedades genéticamente programadas y nos toca más de una seguramente. Cuando se hace el estudio en los Estados Unidos sobre los enfermos crónicos, se encuentra con una cosa, resulta que hay más enfermedades crónicas que habitantes en Estados Unidos, más enfermos crónicos que habitantes. Claro, porque nos toca más de uno. Entonces no podemos decir que la salud es lo contrario a la enfermedad. Tenemos que decir que salud y enfermedad son procesos interrelacionados, que frecuentemente están en equilibrio y que la enfermedad no es una catástrofe como la habíamos concebido. Entonces, vamos a regresar a la vida. ¿Y qué es la vida? ¿Qué nos dicen los biólogos sistémicos? Las escuelas de biología modernas más aceptadas en el mundo respecto de la concepción de la vida. Que la vida es un patrón de organización de información. ¿Cómo así? Si yo creí que la vida era el cuerpo, que la vida era una emergencia de las moléculas y el ADN, que mis pensamientos, mis emociones y mi conciencia simplemente eran un efecto de neurotransmisores, de neuropéptidos, y de ciertas actividades neuronales o de los microtúbulos dentro de las neuronas. Pero vienen estos zánganos y nos dicen, la vida es un patrón de organización de información. Entonces me digo, ¿y dónde está el cuerpo? Y enseguida responde. ¿Qué interactúa? Y aquí viene la palabra fundamental. La vida es interacción, es relación. ¿Qué interactúa con una estructura muy especial? Una estructura disipativa, a la que llamamos el cuerpo. Claro, y uno se pone a estudiar y qué es una estructura disipativa. A ver, una estructura disipativa, el ejemplo más corriente es el de una nube. Porque una nube tiene una estructura, pero se disipa al minuto siguiente, ya no está, coalesce, forma otras nubes. Bueno, eso es el cuerpo. El cuerpo está en un proceso de cambio permanente. El cuerpo es un edificio milagroso del que todos los ladrillos se los cambian y su memoria y su patrón de organización permanece. Ninguno de los átomos que ustedes tienen en su cuerpo está aquí hace 3 años, sin embargo, los aquí sentados se llaman fulano de tal, tienen la misma memoria, a lo mejor las mismas enfermedades, pero ya ninguno de los átomos está. Entonces la memoria estaba en el átomo, la conciencia estaba en el átomo. ¿Cómo es eso posible? No es en el átomo. Mire que ya nos estamos refiriendo al campo de energía. Y todas las investigaciones en neurofisiología moderna demuestran que la pérdida de la memoria no depende de la cantidad de sustancia cerebral que se pierde, porque la memoria es un tema holográfico, y holográfico significa que es total, que está en cada una de las neuronas, en cada parte del cerebro, no está simplemente localizada en una parte del cerebro, aunque hay algunas partes más especiales como el hipocampo. Muy bien, entonces regresamos a nuestra definición y vamos a ser más radicales todavía. Desde el punto de vista de la física moderna, desde el punto de vista de Ilya Prigogine, un premio Nobel que estudió las estructuras caóticas, el caos es muy importante para nosotros, porque el caos no era lo que pensábamos. Bueno, el caos eres tú, soy yo, este es un universo de caos. Yo digo, el mundo se describe como un océano de caos con unos cuantos islotes emergentes de orden, ese es el mundo. Podemos definir en ese sentido el caos como la matriz del orden, el lugar desde donde se está pariendo el orden, y el caos, que lo estudiamos en el seno de la sintergética, tiene propiedades que son muy importantes. Claro, tú tienes una enfermedad y en esa enfermedad estás en caos, pero ese caos es una oportunidad para emerger a un nivel superior de tu conciencia. Es un proceso y vamos a ver en qué consiste ese proceso, el proceso de la enfermedad, porque podemos aguantárnosla, podemos sufrirla, podemos resistirla, podemos atacarla, pero además de todo eso, lo más importante, podemos emerger a un nuevo nivel de la conciencia, utilizando la enfermedad como lo que realmente puede ser si somos lo que somos aprendices. Eso es lo que somos.
¿Por qué? Porque la vida es una interacción entre un patrón de información, llámenlo arquetipos, llámenlo leyes, llámenlo como quieran, ¿sí? Un patrón de organización, llámenlo el inconsciente colectivo, llámenlo el mundo de las ideas. Hay una idea de ti, o hay una serie de ideas que se va precipitando. Ese patrón de organización de información se precipita sobre la estructura disipativa del cuerpo, generando una cosa maravillosa, una cascada. Y esa cascada de la información que se va convirtiendo en energía y de la energía que se va convirtiendo en materia y en moléculas, es una cascada jerárquica, está caracterizada por el orden, no es una cascada rígida, es totalmente dinámica, y en esa cascada hay una proyección hasta el mundo de las moléculas, y terminamos nuestra definición diciendo que entonces la vida es un proceso de aprendizaje que se da por una interacción entre un patrón de organización de información sutil, llamémoslo a eso la onda, y una estructura disipativa, llamémoslo a eso la partícula. Desde el punto de vista cuántico, es la misma dualidad onda-partícula que se está dando dentro de ti, y sus interacciones generan un proceso que podemos llamar un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué es el ser humano cuando está vivo? No quiere decir cuando está vivo no es cuando respira, no, cuando como seres humanos estamos vivos. Estamos conscientes, cuando comprendemos, cuando reflexionamos, cuando tenemos conciencia de nosotros. ¿Qué es entonces el ser humano? Es un aprendiz. Eso es una maravilla. Es un aprendiz. Todos nosotros somos aprendices. Estamos vivos en la medida en que aprendemos. Sanar es aprender. Curar es enseñar, nada más. Aprender a enseñar, he ahí el dipolo maravilloso de la autogestión de la salud. Tenemos un potencial enorme para sanarnos, tenemos todo el programa de la salud dentro de nosotros, todo el poder que hemos tenido para enfermarnos, porque a veces como víctimas decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasó a mí? Pero frecuentemente no nos hemos visto como artesanos a través de nuestros estilos de vida y nuestras formas disarmónicas de relacionarnos con el mundo. No nos hemos visto creando nuestras enfermedades, también somos creadores de enfermedad, pero con el mismo potencial que podemos crear la enfermedad desde ese mismo potencial, nosotros somos creadores de salud. No implica que no nos vamos a morir o que no nos va a dar cáncer, somos humanos. Implica el cómo lo vamos a vivir, porque lo podemos vivir como víctimas o como aprendices. Y cuando un médico le ayuda al paciente a entender en la lección y el sentido de su enfermedad, la enfermedad cambia, es decir, la forma en que se vive la enfermedad cambia. Y frecuentemente el maestro se va. Yo siempre pongo la pregunta, si la enfermedad es un maestro muy exigente y yo me aprendo la lección, ¿qué puede ocurrir? Pues que se va el maestro, ya no lo necesito. Pues a lo mejor la vida me mande un maestro más exigente, no importa, porque la vida es un proceso de aprendizaje permanente. Es a eso a lo que nosotros vinimos a aprender. Y obviamente las primeras lecciones, que el sarampión, que las anginas, todo eso, son lecciones que van a llegar a nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico va a aprender las primeras frustraciones, pues nuestros campos de adaptación a nivel emocional, nuestro carácter y nuestra personalidad también se va a templar. La vida nos va mandando agentes que nos van templando, que se llamen papá o la mamá o la pérdida o el conflicto. Simplemente ese es el cincel del joyero que está tocando tu diamante para que revele fortaleza interior. Digamos que la vida nos quita lo que nos sobra frecuentemente para revelar que nada nos falta. Bien, yo termino entonces esta introducción. Ya saben entonces que la sintergética es algo que yo no sé definir, ¿sí? Es un proceso, es un método, es un modo de reencantar la vida. Es una aventura a través de la cual, de un modo sistémico, nosotros proponemos la integración de todas aquellas cosas que habíamos dividido. Es una aventura a través de la cual nosotros como médicos
reconocemos la magia de la especialidad. Eso es una maravilla, la especialidad. Pero proponemos la desespecialidad. Qué bueno que partamos de la especialidad y volvamos a juntar todo aquello que habíamos dividido. Tú no eres un ojo, tú no eres una retina, tú no eres el hígado, el ojo, la retina, el meridiano de hígado, la visión y tu resentimiento están conectados, obviamente están totalmente integrados. Y si solamente yo te veo el fondo del ojo, pues me pierdo el fondo de ti mismo, que es ese ser único y misterioso que habita dentro de ti y que es el aprendiz, el alma, la esencia que vive en ti. Esa es a lo que me refiero, porque esa es la esencia sanadora que está dentro de ti, la que podemos catalizar, la que podemos despertar. ¿Por qué esto tiene sentido? Vamos a verlo desde 3 perspectivas. Ellas son las perspectivas de la ciencia. Primero, la neuroplasticidad. Tenemos que estrenar el cerebro también en medicina. No tocamos el cerebro de la gente, no resonamos con él. Afortunadamente, hoy sabemos, a través de todas las investigaciones en resonancias magnéticas cerebrales, las técnicas no invasivas, que son las resonancias magnéticas cerebrales funcionales. Hoy sabemos mucho de la función del cerebro en vivo y en directo. ¿Y qué hemos aprendido? Primero, que existen grupos neuronales maravillosos que se llaman los grupos neuronales de las neuronas en espejo. Quiere decir que cuando a ti te duele, a mí me duele. Aunque me haga el bobo, a mí de todas maneras me duele, a mi cerebro le duele. Las mismas neuronas que disparan en ti cuando tienes el dolor, si yo te miro, se conmueven. Es decir, que hay algo en, y ni siquiera en el corazón, sino a nivel cerebral que está conmoviendo. Y si tú te ríes, hay algo que en mí se ríe. Eso es la empatía y la simpatía y la cordialidad y toda esa clave de las relaciones humanas. Y si yo te miro, mi cerebro se da cuenta si estás triste, si estás agresivo, si tienes o no tienes energía, e inmediatamente mi cerebro está modulando las estrategias neuronales para relacionarse correctamente. Y si tú necesitas comunicarte y yo no te puedo hablar, yo me estoy comunicando contigo a través de mis pensamientos, porque cada vez que yo pienso, genero un movimiento interno. Y ese movimiento interno es muy especial, porque si yo pienso que voy a mover la mano, simplemente el pensamiento de mover la mano genera ya un potencial neuronal de prestamiento. Antes de que yo mueva la mano, ya ha cambiado los potenciales eléctricos de mi cerebro, de las neuronas que mueven la mano. Quiere decir que yo ya la estoy moviendo adentro antes de moverla afuera. Y si yo tengo intenciones de comer, inmediatamente todas las neuronas que el hipotálamo y los núcleos relacionados se relacionan con el apetito y la comida, bueno, ya empiezo a salivar simplemente con pensar en la comida. Eso es apenas un pensamiento, pero eso está desencadenando toda una fisiología. Aquí tenemos entonces el misterio de la neuroplasticidad, pero vamos a llevarlo un poquito más allá. Si a mí me duele el brazo derecho que me amputaron y tengo un dolor del miembro fantasma, me duele, claro. ¿Y qué me duele? El brazo que no tengo, pero me duele. Y me duele más que si lo tuviera. Y además, si voy a salir del coche y dejo el brazo adentro, el brazo que no tengo lo dejo adentro y tiro la puerta, pues me duele peor que si tuviera la mano, que si me lo hubiera machacado ahí al cerrar bruscamente la puerta. Es decir, ese dolor existe. Pero sí, como se hace en neurociencia, se toma un espejo grande y se pone ese espejo delante del otro brazo, al otro lado. Y se le dice al paciente que mire en el espejo el movimiento. El cerebro que ve el movimiento aprende, y esto es muy importante, que el brazo se puede mover sin dolor y el dolor del otro lado se quita. Estamos engañando al cerebro. Es decir, aquí es bien importante. Muchas de las cosas que nos pasan son programas o ideas o imágenes o creencias que están profundamente anclados en los circuitos neuronales, ¿sí? Es la manera como vemos el mundo lo que está determinando ese dolor, no es el mundo como tal, ¿sí? Es lo que el cerebro cree. El cerebro, después del trauma, cree que ese dolor, si fueras a mover el brazo, sería... Pero si tú con un espejo, imagen en espejo,
le muestras que ese brazo se mueve porque le estás mostrando una imagen en espejo desde el otro lado. Él cree que el brazo se puede mover sin dolor, entonces le da permiso de que se mueva. Bueno, esa es una pequeña experiencia de lo que llamamos neuroplasticidad, pero así como es con el miembro fantasma, nosotros sabemos que tenemos fantasmas, muchos códigos de creencias, muchas ilusiones que no corresponden a la realidad, pero aunque no correspondan a la realidad, están en nuestros programas y están generando nuestra fisiología alterada o nuestra patología. Pero si vamos más allá con la neuroplasticidad, nos encontramos cosas maravillosas y con el cerebro. Primero, eso de que las neuronas se van acabando y se van muriendo hasta hace muy pocos años. Ahora, verdad, en neurología hoy es un cuento chino. Una persona de 70 años, cuando analizamos su tejido neuronal, si no tiene ninguna enfermedad, puede tener exactamente las mismas neuronas que tenía a los 5 años. ¿Por qué razón? Porque las neuronas están produciendo permanentemente. 15, 20, 30 mil al día, no se preocupen por las que pierden, que están reemplazando. Pero eso no solo ocurre a nivel neuronal, sino que miles de millones de células están muriendo a través de un proceso de muerte celular programada para que muchas otras puedan ocupar el espacio de esas que se están muriendo. Entonces ahí tenemos la neuroplasticidad y podemos aprovechar la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es que una persona con que tiene totalmente destruido su sistema vestibular y los receptores centrales del sistema vestibular, se puede entrenar para que otros grupos neuronales asuman el programa del sistema vestibular y se le quite el vértigo. Cuando se hacen estudios, esto se realizó en la ONCE aquí en España para maestros que van a enseñar a ciegos, pues obviamente ellos tienen que pasar por ese proceso. Entonces los vendan, los ponen en un cuarto oscuro y se mide a través de potenciales evocados lo que está sucediendo en su cerebro. Obviamente cuando tocan, la corteza que corresponde al tacto va a generar una actividad eléctrica. Sin embargo, en muy poco tiempo, en unas cuantas horas, se dan cuenta que cuando tocan, no solo son las neuronas que corresponden al tacto, sino las neuronas que corresponden a la corteza visual, que no están de ninguna manera vinculadas al sentido del tacto. Eso que nos prueba, como muchos otros experimentos, que la neurona es totipotencial, que ella se especializó en una función, pero cuando tiene por razones adaptativas que asumir otras funciones, pues lo hace. ¿Y eso qué implica desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de esperanza para la gente? Que las personas que tienen paresias o parálisis por accidentes cerebrovasculares o por destrucción del campo neuronal durante muchos años todavía tienen esperanza. Es decir, que es perfectamente posible, eso es neuroaprendizaje, eso es neuroplasticidad, enseñar a otros grupos neuronales por distintos sistemas a asumir la función de las neuronas que se perdieron. Bien, ahí tenemos ese primer capítulo que es la neuroplasticidad. ¿Por qué insistimos nosotros en esto? Porque desde la sintergética, y hoy lo sabemos, ninguna enfermedad crónica está solo en la periferia del cuerpo. Todas las enfermedades crónicas, para hacerlo y para mantenerse, tienen que haber desarrollado un programa a nivel del sistema nervioso central. Nosotros lo llamamos la corticalización. De tal manera que si yo trato la artritis, pero sé que la artritis no solo es un problema articular, y conozco que la artritis no solo es un problema inmune o endocrino, que también puede ser inmuno-neuroendocrino, y si conozco que está involucrado el cerebro y algunos circuitos específicos a nivel cerebral, pues obviamente con mi sistema de señales voy a recorrer no solo tus articulaciones, sino que voy a recorrer aquellos campos en el sistema nervioso que corresponden a la artritis. Pero si yo hago la historia clínica y sé que la artritis te empezó después de un gran accidente en que perdiste tu familia, yo sé que ese accidente en que perdiste tu familia
es lo que desestructuró el sistema inmunológico, el sistema de autorreconocimiento y su órgano de choque es a nivel articular. Pero si yo sé que esa artritis ocurrió después de una salmonelosis, por ejemplo, o una shigellosis o de una enfermedad por Escherichia coli, entonces yo sé que las endotoxinas de esas bacterias muy posiblemente tienen que ver con los movimientos del sistema inmune de la artritis. Mire, es la misma artritis, duele mucho, pero en un caso nosotros tenemos un gran trauma emocional y en otro caso simplemente podemos tener una infección. Así que es el asunto de individualizar nuestro enfoque terapéutico y en este asunto es muy importante la participación del sistema nervioso central. Tenemos un segundo gran avance en la ciencia y es la neurocardiología. Esto sí que es impresionante. Para nosotros es vital, siempre, siempre, en todos los pacientes, intervenir sobre el corazón. Obviamente, no vayan a creer que vamos a hacer una cirugía extracorpórea, sino es estudiar los patrones de resonancia a nivel del corazón. Porque el corazón no es lo que creíamos. El corazón no es una bomba. El corazón es un prodigioso cerebro, procesador de información, especialmente de tipo emocional. Todas las emociones cambian la actividad eléctrica de tu corazón. Alteran el grado de coherencia cardíaca. Yo no me detengo aquí porque es un concepto técnico, pero cuando hay armonía en el plano emocional, cuando hay alegría, cuando hay un sentimiento de estar dentro de tu piel, de estar contento, contenido dentro de ti mismo, cuando estás satisfecho con la vida, cuando experimentas un verdadero sentimiento de amor que te sale desde adentro, inmediatamente cambia el electrocardiograma, hay coherencia cardíaca. Pero cuando hay coherencia cardíaca, no solo hay coherencia en el corazón, sino que hay coherencia en el cerebro, en el tallo cerebral. Hay una relación entre el corazón y su representación que está a nivel del cuarto ventrículo del tallo cerebral. Y cuando hay coherencia cardíaca, hay armonía o hay coherencia y hay armonización de los potenciales eléctricos a nivel de la amígdala y del hipocampo, que no es sino nada más ni nada menos que tu cerebro emocional. Entonces el corazón ordena el cerebro, el corazón ordena la mente, el corazón registra tus emociones. Cuando te ordenas emocionalmente, estás ordenando todos tus ritmos fisiológicos, muy simple, porque es que si se ordena la actividad eléctrica a nivel del tallo cerebral, ¿qué hay en el tallo cerebral? La clave de todos los biorritmos, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el ritmo del peristaltismo. Buena parte de los ritmos metabólicos están determinados por unas sustancias inteligentes, neuropéptidos, que están allí secretándose rítmicamente a nivel del tallo cerebral. Entonces, mire qué propuesta tan sencilla, ¿sí? Ordenas tu corazón, ordenas tus sentimientos, ordenas los ritmos de tu cuerpo. Y si ordenas los ritmos de tu cuerpo, ordenas tu salud. Eso es neurocardiología. No vayan a creer que ese es un misterio sintergético, no, es una ciencia emergente, maravillosa. Ustedes van a encontrar como en muchos institutos en el mundo está siendo aplicada porque tiene muchísimas aplicaciones prácticas, por ejemplo en el manejo del dolor, y vamos a ver cómo ese es el punto de partida de las manos, porque lo que llevamos a través de las manos es lo que proyectamos desde nuestro corazón. ¿Qué ocurre entonces cuando el corazón se está ordenando de esa manera, de ese modo? Primero, que hay un sentimiento de aceptación. Claro, el problema de la enfermedad muchas veces es que no la aceptamos. Y cuando no aceptamos la enfermedad, la negamos, huimos de ella o luchamos contra ella. Entonces no podemos aprender la lección. Si nosotros aceptamos la enfermedad, no como una resignación de víctima, sino con la claridad de quien encuentra un sentido a su enfermedad y trata de corregir en su vida aquello que lo ha podido desencadenar, empezamos a generar una solución.
Yo me digo que lo que empeora las enfermedades frecuentemente es nuestra resistencia a ellas, es como echarle más leña al incendio. Pero si nosotros no las resistimos, no huimos, afrontamos con madurez, con comprensión, con aceptación, con amor, entonces vamos a tener un mejor pronóstico. Buena parte de las enfermedades tienen tres aspectos fundamentales. Primero, una alteración de los sistemas de control del estrés. El estrés es la madre de todas las enfermedades. Digamos, ahí está el condicionamiento máximo, el mínimo común denominador de todas las enfermedades es el estrés físico o psíquico. En segundo lugar, cuando hay estrés por la liberación de cortisol y otras sustancias, se altera el sistema inmunológico. Ese es el otro común denominador. Y en tercer lugar, cuando se altera el sistema inmunológico, hay fenómenos inflamatorios. Entonces, ahí tenemos las tres matrices mayores de todo tipo de enfermedades crónicas: estrés, alteración inmune y alteración inflamatoria. Y el estrés tiene relación con la resistencia, con la falta de aceptación. ¿Y cuál es el problema básico en nuestra vida? La aceptación. Cuando nos aceptamos, entramos en presente, entramos en el punto de equilibrio. Cuando nos aceptamos sin ninguna condición, nos podemos reconocer. Pero ese sobre nuestros sistemas de estrés, toda esa respuesta, el incendio del eje del hipotálamo, la hipófisis, la suprarrenal que mueven esos sistemas de estrés. Cuando nos reconocemos, nos autorreconocemos y le estamos dando una señal a los sistemas de autorreconocimiento que tienen que ver con la inmunidad y tienen que ver con los problemas inmunes. Son problemas de autorreconocimiento y esos problemas de autorreconocimiento no solo son internos, sino que frecuentemente son internos. Muchas enfermedades es el rechazo de una parte de nosotros mismos que no estamos aceptando. Así que en segundo lugar, el autorreconocimiento. Y cuando tenemos esas cosas, aceptación, autorreconocimiento, podemos nacer a algo que se ha tratado como si fuera una cosa esotérica o sutil o romántica, pero que es una profunda realidad, y es el amor. El amor es un medicamento, el más prodigioso de los medicamentos. Hay una energía maravillosa que es la de sentirse querido. Cuando uno se siente querido, está nutriendo todo su sistema inmunológico, lo está armonizando. Cuando uno se siente querido, está logrando coherencia cardíaca y está armonizando todos nuestros ritmos. La principal carencia humana es la carencia de amor. Cuando a un niño recién nacido le falta el oxígeno, eso es muy grave, todos lo sabemos. Pero cuando le falta amor es igualmente grave. ¿Sí? La carencia de amor estoy hablando de lo biológico, tan grave desde la perspectiva biológica como la falta del oxígeno. El amor es el combustible de la vida, el oxígeno de la vida, ¿sí? Pero claro, no es cuánto quieres a los otros, sino cuánto te amas, porque no se le puede pedir peras al olmo, ¿sí? Tú no puedes dar migajas ni puedes dar de lo que no tienes. Lo primero es que te perdones. El error fue un maestro, el fracaso un prodigioso maestro, si tú eres aprendiz. Que te aceptes, que dejes pasar el pasado, que tengas paz en tu corazón, que descubras tu presente, que descubras la fuerza de tu presencia, la de tu esencia, la de tu ser. Que seas tu amigo, porque frecuentemente eres un tirano contigo, desde el debería ser,
y la autoexigencia. Entras en un grado de estrés, podrías estar en Hawái en vacaciones, pero donde no vas, que no vayas contigo, ¿sí? Y vas contigo, pero tú eres muchos aspectos de ti mismo que estás rechazando. Tu sombra es la mejor oportunidad para que reconozcas tu luz. Si no aceptas tu sombra, nunca vas a reconocer tu luz. Tu sombra hace parte de tu aprendizaje. Si la puedes abrazar con cariño y con ternura, te vas a dar cuenta que esos aspectos negados de ti mismo son lo mejor de ti, lo mejor de tu energía. Si los dejas sumergidos debajo del diafragma, en el inconsciente de los impulsos y debajo del plexo solar, pues ahí se van a volver gastritis o colitis o úlceras o colelitiasis, ¿sí? O ira o cólera o resentimiento, pero si pueden ascender al corazón, se van a convertir en lo mejor de ti. El temor es maravilloso, ¿sí? El temor se convierte en prudencia cuando nosotros lo miramos y lo miramos con amor, con aceptación. Yo acepto mi temor, porque el temor es un gran maestro que me enseña la lección de la prudencia y si no va a caer en la crisis de pánico o en el terror. Yo acepto mi ira es sagrada, claro. Mi ira es una búsqueda de la justicia. Es normal que todo lo que sea injusto, todo lo que nos saque del lugar que nos corresponde, sea seguido por un movimiento de ira. O si yo dejo la ira acumulada, se vuelve resentimiento, y el resentimiento amargura, y la amargura problemas hepatobiliares, y ya todo lo que sabemos, ¿sí? Y si yo acepto mi tristeza, qué maravilla. ¿Con este se oye peor? Ah, bueno, es que hay que ponerlo intraesofágico, sí. Sí. Sí, hay que aproximarlo mucho. ¿Oyen? No, no oyen, no, aquí no. Sí, no, préstame el otro. Sí. Muy bien, eso. Y si yo acepto mi tristeza, ¿quién dijo que tenía que combatir la tristeza? La tristeza me lleva dentro de mí, es un movimiento prodigioso de interiorización. Y al interior de ese movimiento, cuando yo encuentro el océano profundo y sereno de mi propio fondo, descubro la serenidad. La tristeza es la madre de la serenidad. Y si yo acepto mis obsesiones y mis compulsiones, mire, todos somos obsesivos compulsivos, en un grado o en otro, más o menos perfeccionistas. Pero claro, con la materia prima de la obsesión se construye algo sagrado y maravilloso que es la consagración. En conclusión, no hay emociones negativas. Emociones negativas son emociones reprimidas, maltratadas, negadas, escondidas, que se vuelven impulsos que luego nos dominan y nos poseen. En conclusión, Eros no está separado de Logos. El mundo de los impulsos no está separado del mundo del sentido. Nosotros necesitamos ese colorido, la carne, la sangre, la fuerza de la pasión de nuestras emociones para ascender en este instrumento humano a través del corazón a una emoción maravillosa que es la emoción de la alegría. La alegría es la emoción del corazón. Y claro, la alegría es un alquimista. Es un alquimista porque tú estás triste y mete un poquito de alegría, ríete de ti mismo en tu tristeza. Un poquito de alegría, de sentido del humor en tu temor. Mira el ridículo que estás haciendo y ríete de ti mismo, ¿sí? Un poquito de alegría en tu ira, y eso es como el agridulce, que es maravilloso, ¿no? Cuando te revuelves una cosa y otra haces alquimia, la alegría es la gran alquimista de las emociones, y la alegría es la emoción clave del corazón, y la alegría se cultiva de una manera muy sencilla. Mire que son cosas muy prácticas. Estamos hablando de coherencia cardíaca, de neuroplasticidad, de la relación neurocardiología, como el corazón está dirigiendo buena parte de los aspectos de nuestro cerebro, pero mire cómo lo podemos hacer, que es lo que pretende la sintergética del movimiento hacia la autogestión en salud desde la vida cotidiana, ¿sí?
Primero, levántate con el pie derecho. No te levantes con el pie izquierdo. Porque entonces todo el día te va a ir mal. ¿Y eso en qué consiste? Gratitud. Que tu primer pensamiento sea de gratitud. Porque la gratitud es la tierra donde germina la alegría. Entonces, abres los ojos y agradeces. La respiración, el sol, la lluvia, las estaciones, tu madre, la camita fresca mientras hay tantos millones en el mundo que no tienen un hogar, no tienen una casa, no tienen cobijo, no tienen soporte. El primer abrazo, siempre agradecer. Agradece el dolor, que es un revelador del amor, agradece la sombra, que es un revelador de la luz, agradece las dificultades que están templando tu instrumento para que puedas dar la mejor nota en la vida y te pueden fortalecer cuando tu técnica en la vida para vivir es la gratitud. En tu corazón hay alegría. Y cuando en tu corazón hay alegría, surge una cosa maravillosa. Es la economía energética. La cuestión de la salud es una cuestión de economía energética. Y economía energética es el máximo rendimiento con el mínimo desgaste. Así lo podemos formular. Y cuando hay economía energética, cuando hay gratuidad, miren que esto está relacionado. Gratitud, alegría, gratuidad. La alegría es un sentimiento de levedad que eleva cuando uno realmente está contento. No está disperso, está contenido en uno, ¿sí? Y entonces tiene un regocijo. A mí esa palabra me encanta. Yo siempre he pensado, ¿cómo será el gozo? El gozo es una cosa maravillosa. ¿Cómo es un gocijo? ¿Y cómo será un regocijo? Ajá. Claro. Entonces, vivir en el regocijo, en el contento, en la alegría, pero eso no se nos da por añadidura, eso no es maná que cae del cielo, esa es una cosa que se cultiva todos los días a través de la gratitud. Y claro, tú quieres avanzar más y experimentar un estado cósmico de samadhi, de meditación y de conexión, pues si no estás conectado contigo a través de la humildad y la sencillez y la inocencia de la alegría, no te vas a conectar ni con tu marido, ni con el mundo, ni con el cosmos, ni con el centro de la galaxia. Dejémonos de cuentos chinos, el trabajo está al interior y ese trabajo es rescatar la inocencia, la fluidez, la flexibilidad, la creatividad de la alegría, porque la alegría produce un estado de gracia, y un estado de gracia es un estado de samadhi, nada más. El samadhi está ahí, no en la estratosfera, está en tu corazón, porque ese samadhi es un estado de plena actividad. ¿Y por qué experimentas un estado de gracia? Porque estás en comunión, es eso. No porque sacas la lengua para comulgar, sino porque que también, sí. Pero que estás en comunión interior, estás en comunión contigo, con los otros, porque en ese momento descubres un misterio sagrado y es el Big Bang. Uno cree que el Big Bang es algo que ocurrió hace 13 o 15 millones de años, no. Está ocurriendo segundo a segundo en tu propio corazón, en presente, en cada segundo de sístole y diástole, de nacimiento y muerte, de presencia, de eternidad. En ese instante mágico ocurre la alegría. Médico no es para que echemos los médicos, ellos son necesarios. Yo a veces me digo que yo soy un mal necesario en algunas ocasiones, sí, pero que lo importante sería el paciente, que él recuperara su poder, sí. ¿Qué ocurre con los supervivientes extraordinarios? Que son miles en el mundo que han sido estudiados. ¿Cuáles son los mínimos comunes denominadores? Primero, un acto de humildad sublime. Un reconocimiento de que sí estamos enfermos, de que tenemos un problema y que necesitamos ayuda. Que solos no podemos obtener la solución. Eso necesita mucha humildad, porque frecuentemente lo que ocurre frente a la enfermedad, la primera estrategia adaptativa es la negación. En segundo lugar, un reconocimiento de que la enfermedad no es una cosa que me cayó en paracaídas súbitamente, sino que tiene que ver con la forma como yo he gestionado la vida,
Y la enfermedad es una pregunta muy contundente y es, ¿qué estás haciendo con la vida? Con tus ritmos, con tus relaciones, con tu alimentación, con tu economía. En tercer lugar, que así como nosotros hemos podido gestionar la vida hacia la enfermedad, tenemos el enorme poder de gestionar la vida hacia la salud, aprendiendo aquellas cosas en nuestros hábitos, en nuestras relaciones que nos pueden llevar a la salud. No solo desde el punto de vista nutricional, sino todo lo que nos nutre, el aire, la respiración, el pensamiento, las emociones, las relaciones, el perdón, todas esas cosas pueden hacer parte de esa fase de regresión, porque ya sabemos desde el punto de vista físico que el caos es reversible. Muchos pacientes con cáncer o con enfermedades terminales nos están diciendo que aún las enfermedades crónicas pueden ser reversibles. Si nosotros en el vórtice del caos ponemos el germen ordenante, el atractor caótico o germen ordenante, es decir, la información correcta para que el caos regrese a un nuevo nivel de orden, para que sea lo que es la matriz del orden. Pero en último lugar, a lo que me refería con la presencia, la alegría, la gracia, la gratuidad y el presente, en último lugar, es que descubren el no tiempo. El no tiempo, un tiempo interior, un tiempo profundo, un tiempo que no es el de las horas, los minutos o los segundos. Descubren el instante y en ese instante tienen estados de conciencia que los conectan profundamente a una esencia que va más allá del espacio y del tiempo. Y experimentan el poder de esa esencia desde la cual se pueden sanar. Esa esencia se experimenta como una presencia, pero no es una presencia externa. Esa presencia es uno mismo desvestido de la forma, de la enfermedad y de la apariencia. Esa quinta esencia, ya no es la esencia de la materia, que son 4, esa quinta esencia que simbólicamente en muchas culturas es el alma, podemos llamarla como queramos, el alma o la conciencia, pero de todas maneras es ese ser en el que nada puedes perder, ese ser que está antes de la vida, que continúa después de la vida, esa gran corriente de conciencia que hay dentro de ti, pero ya no como una teoría, sino como una vivencia de la presencia. Y la última recomendación antes de entrar al capítulo de manos, que es muy bonito, la última recomendación desde el punto de vista práctico, ¿cómo lo cultivamos? Además de cultivar la gratitud todos los días, además de observar nuestras emociones y no luchar contra ellas porque no son negativas, sino ayudarles en su transmutación y en su ascenso, para que el miedo sea prudencia, para que la alegría sea para que la ira sea autoafirmación, para que la tristeza sea serenidad, para que la obsesión sea consagración a la causa de la vida, y para que podamos cultivar y vivir con alegría y gratitud todos los días. Además de eso, ¿qué podemos proponer? Una cosa muy sencilla. Vivir de corazón. Es muy sencillo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hablo, lo haga de corazón. No desde la garganta, no desde la memoria, no desde el recuerdo, no desde el debería ser, no desde el pasado, no desde el futuro, no desde la programación, no desde la expectativa, desde el presente, desde el centro, de corazón. Que si yo pongo las manos, sea de corazón. Que si yo te miro, pueda proyectar mi corazón a los ojos. Que si yo te escucho, no te oiga desde los oídos para entenderte, sino que te escuche desde el corazón para comprenderte. Es muy sencillo, es una práctica muy sencilla. Díganse todos los días de todo corazón,
esto que yo hago, esto que yo pienso, esto que yo digo, lo pienso o lo hago de todo corazón. Porque cuando es de todo corazón hay coherencia. Y cuando hay coherencia hay salud. ¿Y qué es salud? Integridad. Cuando yo estoy conmigo, es decir, cuando mi campo emocional, mi campo mental, mi campo físico, no son como una burundanga, como esos coches que les suena a todos porque la carrocería va para un lado, el motor para otro, el chofer para otro, sino que estamos perfectamente alineados. Eso es alineación, eso es coherencia, y esa coherencia surge siempre desde el centro. Esa es la lección máxima de la neurocardiología. Y la segunda recomendación, respira. Claro, a uno se le olvida respirar. No cree que respira, pero no respira. Varias veces al día, porque van a inducir una buena respuesta de relajación. Se dicen que mi respiración sea, o mi respiración es, 1, lenta. 2, profunda, para que se mueva el diafragma, para que haya una buena oxigenación. 3, rítmica. Cuando la respiración es rítmica, se mejora el ritmo cardíaco y todos los ritmos del cuerpo. Y 4, lo más importante de todo, pausada. Que haya pausa. Porque donde hay pausa, hay ritmo, y donde hay pausa y ritmo, nosotros tenemos paz. Y por último, que cuando tú respires, puedas respirar tus sentimientos. Los sentimientos se respiran. Lleva los sentimientos a tu corazón. Respira tu dolor, llévalo a tu corazón. Respira las dificultades en tu relación, llévalo a tu corazón. Experimenta en la pausa inspiratoria el sentimiento que surge del corazón y luego expiras como si proyectaras ese sentimiento transformado por el amor de tu corazón al mundo. Mira a tu hijo con el que tienes una dificultad, respira esa dificultad, lleva la imagen de tu hijo a tu corazón. Envuélvelo con lo mejor de tu corazón, con tu dulzura, con tu ternura, con ese sentimiento, y luego expira y envíale esa energía a tu hijo. Eso tiene un efecto transformador en la relación humana. Entonces, miren, el corazón y la respiración. Cuando conjugamos esos que son los 2 ritmos mayores del cuerpo, nosotros estamos ayudando a restaurar la armonía rítmica en el seno del organismo. Pero todo eso tiene dificultades, y tiene dificultades porque hemos tenido traumas, porque eso se han vuelto programas celulares, porque se han vuelto creencias, pero todas las creencias se vuelven hábitos de vida, porque son imágenes negativas que están en el inconsciente, que frecuentemente no sabemos de dónde vienen, porque a veces ni siquiera son nuestras. Yo lo veo aquí en España con mucha frecuencia. Hay familias enteras que sufrieron mucho en la guerra, el abuelo fue fusilado, estuvo en prisión, y viene una gran cadena de dolor que se expande a través de la familia y que llega hasta mí, que estoy deprimido y estoy triste, no sé desde dónde viene eso. Pues bien, todos esos engramas se pueden reconocer, y vamos a verlo ahora a través de manos, cómo realmente nos podemos ayudar nosotros mismos a autogestionar nuestra salud, utilizando lo que tenemos más al alcance de nosotros, que son nuestras propias manos.